Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este programa de CAN Radio Reca en español. Los saluda Jonathan Meta desde los estudios de CAN aquí en Jerusalén, donde nos encontramos dispuestos a intentar explicar un poquito lo que sucede, digamos, en Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Y para
tan ardua tarea que tengo, obviamente necesito de la ayuda esencial de Jessica Negua, que se encuentra conmigo. ¿Cómo estás, Jessy? ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Bien, bien. En un día, bueno, obviamente estamos todos hablando de las elecciones municipales. ¿Votaste ayer? Voté ayer. Voté ayer. Tengo que decir que voté en un lugar donde en 2 minutos voté. Sí, O sea, yo te diría entré y salí. menos de un minuto. Entré y salí. Cómico, voy a decir que me tocó votar en un colegio que se llama Argentina. Mira. Sí. Eso fue algo bastante gracioso. Abajo de mi casa hay un colegio que se llama Argentina, yo no sabía. Mira. Más o menos estoy dando la dirección en vivo igual de mi casa, pero... Bueno, yo muchas veces ya dije que vivía cerca Claro, del es primer verdad, ministro, es así verdad. que... Pero bueno, digo, voté en 10 minutos, tengo que decirlo. Los resultados son interesantes. Sí. Obviamente vamos a hablar de eso. Porque hay 2 temas que están en la agenda del día de hoy, que la vamos a presentar un ratito con nuestro resumen, que básicamente se basan en, bueno, por un lado, las elecciones municipales, qué es lo que podemos sacar de eso, ¿no? Lo vamos a hablar con Mario. ¿Podemos de acá sacar conclusiones a nivel nacional o no? No, y también la participación, Johnny, La que participación. fue muy baja. Hay mucha gente con la que yo hablaba, por ejemplo, tengo amigos que no fueron a votar, o porque se les complicó, o por lo que sea, y me decían, pero si hubieran sido elecciones nacionales yo hubiera ido a votar. La participación, lo vamos a comentar después, pero fue el 45%, alrededor del 45%. Sí, creo que hay varios motivos. Yo hablé con mucha gente que me decía también, no, la verdad que después del 7 de octubre estoy como desencantada de algunas cuestiones de la política. Otra gente directamente no le interesa la política y otra gente dice, son elecciones menores. Y ahora vamos a preguntarle a Mario si son realmente elecciones menores como cree un poco la gente a veces. Exactamente, porque pareciera que no lo son. Pareciera que no son tan menores. No, gracias. Gracias. Tuve antes de empezar el programa un ataque de tos, lo comento, sigo con las consecuencias, pero intentaremos que no moleste el día de hoy. El otro tema que obviamente está en agenda es la cuestión de los secuestrados. Sí. Una cuestión que aparentemente, y ahora vamos a comentarlo bien, estaría llegando a una resolución. Sí. Sea para un lado o para el otro. Y quiero decir, lo vamos a comentar un ratito, que obviamente está relacionado con que el martes que viene no es cualquier martes en el mundo, es el martes de las primarias en Estados Unidos. ¿No? Lo que allí se llama el supermartes. Sí. Y obviamente eso también tiene su peso, no solamente el Ramadán. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar, más o menos esta es la agenda del día de hoy. Exactamente, Johnny. Bueno, entonces arrancamos, ¿te parece? Me parece. Perfecto. Hoy es miércoles 28 de febrero, 19 del mes de Adar Aleph, de 5.784, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas. Bueno, llegamos al primer reporte oficial respecto de qué es lo que sucedió, mil disculpas, en esta cumbre de París. La cumbre de París es a lo que nosotros llamamos esta reunión, mil disculpas, entre estos jefes de seguridad, de inteligencia, donde Israel se está juntando con los mediadores. Nosotros le recordamos siempre, porque a veces hay que decirlo de nuevo, digamos, Israel no se junta con Hamás. Israel se junta con mediadores, Egipto, Estados Unidos y Qatar. Se cree que Qatar es quien lleva los intereses, digamos así, de Hamás a la mesa. Y ayer se conocieron más detalles de esto. Lo cierto es que Israel habría acordado liberar a 404 prisioneros a cambio de la liberación de los primeros 40 rehenes. Recordemos que va a haber 3 etapas, por lo que se dice. Ahora voy a explicar un poquito del tema del acuerdo o no, pero va a haber 3 etapas, de las cuales la primera es una etapa que es humanitaria. Sí. Y este es un punto muy importante, porque los números que vemos en las primeras etapas no son los que se exigen para la segunda y la tercera, que ya son las etapas de, bueno, los soldados, etc. Según la propuesta de los mediadores, y que hay que aclarar, todavía no fue aprobada por Hamás, el acuerdo humanitario debería incluir la liberación de 7 mujeres que estaban incluidas en el primer acuerdo. Hay una nota muy interesante hoy de Idiota Gronot sobre por qué esto se cayó, que si llego la vamos a comentar un poquitito, a cambio de 21 prisioneros. O sea, que sería todavía el ratio de 3 por 1, 3-1. con el que veníamos en fines de noviembre, principios de diciembre. También se habla de 15 hombres que son mayores de 50 años a cambio de 90 presos. Ahí ya sube el ratio al doble, 6 por 1. 13 pacientes
por 156 presos, o sea, sube el ratio a 12. Fíjense, ¿no? 3, 6, 12. Estamos viendo la forma de la exponencial, digamos, la exponencialidad. Y después 5 mujeres a cambio de la liberación de 90, que sería incluyendo a 15 personas que están condenadas por haber cometido un homicidio. Sí. Esto es la situación en la que estamos ahora. Lo que sucede es que ayer por la tarde, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, se refirió a estas negociaciones, dijo que Estados Unidos está trabajando para llegar a este acuerdo, para llegar al objetivo, y dijo que es posible, pero que al final es Hamás quien debería decir que sí y aceptarlo. Yo voy a agregar, también es el Gabinete de Guerra y el Gabinete Ampliado de Seguridad de Israel el que tiene que aprobarlo. No nos olvidemos que ese es un paso que no es trivial. La historia de que Israel lo pueda aprobar. Hay un periódico saudita que citamos bastante desde que empezó esta guerra porque tiene muchos contactos con Hamás, que se llama Al-Sharq Al-Awast, y me perdonarán si no lo estoy pronunciando de la manera correcta, que dice que la propuesta esta sería inaceptable en su forma y que se requieren enmiendas. Ahora, ya que diga que se requieren enmiendas estas fuentes de Hamás, implica que no están abajo, no están afuera, digamos. No lo dan por terminado el negocio. Dicen que las cuestiones de los prisioneros pueden resolverse, que la cuestión de la retirada de Gaza y el regreso de los habitantes, que es un punto muy importante al norte de la Franja de Gaza, impide un acuerdo en la primera etapa. En Israel, según informaba el día de hoy la agencia de noticias Reuters, también se acordó un aumento significativo a la ayuda humanitaria a la franja. Se habla de 500 camiones por día. La introducción de 200.000 tiendas de campaña, que son justamente para que la gente pueda ir a vivir al norte, claro, porque no hay casas. Campamentos, sí. Claro, porque no hay casas, está todo destruido, digamos. También se habla de que se va a permitir la introducción de equipo pesado para limpiar escombros, justamente para intentar reconstruirlo. Todo esto está marcado por una situación en la cual Joe Biden dijo, y nos vamos a referir más tarde a esto, pero quiero contar otra cosa relacionada a esto. Joe Biden dijo que para el lunes iba a haber una respuesta. Nosotros estuvimos hablando con fuentes de inteligencia en el día de ayer, y en efecto lo que nos dijeron, y quiero ser cuidadoso para cuidar también lo que nos dijeron a nosotros, es que muy probablemente para este viernes tengamos una definición. Para este viernes ya tengamos una definición de qué es lo que va a suceder. Si es que va a haber un acuerdo o no va a haber un acuerdo. De hacerse el acuerdo, no es lo que Biden dice, no voy a decir no es una locura, porque hay que ser cuidadoso, pero voy a decir no está muy sacado de contexto, porque Biden dice podemos ver un alto al fuego el lunes. ¿Por qué lo dice? Por lo que comentaba antes. El martes es el super martes. Biden necesita entrar a esta campaña electoral a noviembre, justamente terminando esta historia. Entonces, lo que nos dicen a nosotros fuentes de inteligencia es que muy probablemente para el viernes tengamos una definición. ¿Por qué esto? Porque Estados Unidos puso un ultimátum tanto a Qatar como a Israel para que esto se defina. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es el norte, porque el jefe de Estado Mayor Herzi Halevi estuvo haciendo un recorrido, una evaluación de la situación en el norte, y él advirtió que Hezbollah pagará un precio muy alto por los continuos ataques que estamos viendo en los últimos días en el norte de Israel. Últimamente, y ayer también sucedió, y me acuerdo de esto porque me agarró justo en el momento en el que fui a votar, me empezaron a llegar las notificaciones, una andanada de cohetes contra lo que es el norte, sí, contra la Galilea Occidental, mientras justamente Halevi estaba recorriendo la zona. La andanada de cohetes se produjo después de que Hezbollah disparara decenas de proyectiles contra un sitio militar sensible, también en la zona del norte de Israel, mientras el grupo terrorista continuaba atacando en respuestas a los ataques que mencionamos ayer en el programa, que habían sido el día anterior. Durante esta evaluación que les decía en el norte, Halevi dijo que Hezbollah decidió el 7 de octubre que se unía a estos combates y que por eso va a pagar un precio muy alto. También dijo que las fuerzas de defensa estaban tomando las medidas correctas y todo esto lo hacían para permitir que los alrededor de 80.000 israelíes que están evacuados puedan volver a sus hogares, ¿sí? Esto es en toda lo que es la frontera norte.
Dijo también que como resultado de las acciones del ejército, Hezbollah ya no está cerca de lo que es la valla, ¿sí? La valla fronteriza. Ayer por la tarde, como les contaba, se disparó una ráfaga de aproximadamente 20 cohetes, ¿sí? Desde el Líbano hacia lo que es el norte, ¿sí? Hacia la Galilea Occidental. Esto según fuentes del ejército. Y Hezbollah afirmó, ¿sí?, haber apuntado a una base de la División 146, que es la encargada de coordinar esta visita que hizo Halevi por la zona. O sea, no fue casual. Era poco probable que Hezbollah supiera, ¿sí?, que el jefe del ejército estaba de gira cuando se lanzó su ataque a la base, ya que la visita solo se publicó unas horas después. El grupo terrorista no mencionó a Halevi puntualmente en las declaraciones, pero bueno, sucedió justo en ese momento. Las imágenes del ataque con cohetes publicadas en las redes sociales mostraron estos cohetes impactando cerca de los automovilistas en una carretera en el norte. En medio de la escalada que venimos mencionando, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que Estados Unidos no quiere que aumenten más las tensiones en lo que es el norte entre Israel y Hezbollah, y agregó que Israel ha asegurado a Estados Unidos que quiere una solución diplomática al problema y no quiere entrar en una guerra, porque sabemos lo que sería entrar en una guerra también en el norte. En una conferencia de prensa, el portavoz del departamento, sí, Matthew Miller, del que venimos hablando recién, dijo que decenas de miles de israelíes en el norte estaban enfrentando una amenaza real de seguridad que debía abordarse y que Washington estaba siguiendo, ¿sí?, un camino diplomático para intentar resolver este problema. Lo cierto, Johnny, es que en los últimos días, incluido hoy, vemos andanadas de misiles, de cohetes en lo que es la frontera norte. Sí, inclusive hoy, y voy a decir ayer también en el medio de las elecciones. Sí, ayer a las 6 de la tarde fue, yo me acuerdo, porque estaba justo votando, fue el momento que fui a votar. Divino, sí, excelente momento. Yo no estaba en el norte, claro. No me llegó por el celular. Y así es como vamos a pasar a las cuestiones de política, que obviamente marcan el centro de la agenda del día de hoy. Una agenda que, como dije, ¿no?, estaba marcada por la geopolítica, los secuestrados, el optimismo cauteloso que se está teniendo, y por otro lado, los resultados de las elecciones municipales, de los que vamos a hablar en un ratito, pero les voy a marcar algunas cuestiones de los que sucedieron para que después las usemos de disparador para hablar luego y para pensar también luego lo que va a venir en la charla con Mario. A ver, por un lado tenemos Tel Aviv. Tel Aviv es una ciudad donde Ron Huldaí, que es el intendente actual, exactamente, incumbent, me salía la palabra, es quien mantuvo su posición ahí, una persona de abodá, hay que decirlo, y el que se estaba, la persona que se estaba, que estaba compitiendo con Huldaí era justamente Orna Barbibai de Yesh Atid. Se le había dicho a Lapid que no invierta muchos esfuerzos en esta lucha que él estaba haciendo justamente para desplazar a Ron Huldaí. Aparentemente Lapid no escuchó estas voces, lo cual se nos comunica a nosotros desde fuentes del partido que esto estaría enojando bastante a las bases de Yesh Atid. Hay que ver exactamente cómo es que Yesh Atid decide mantener esta cuestión. Lo cierto es que ganó Huldaí y Orna Barbibai decidió, o dijo, por lo menos reconoció la derrota bastante temprano. Otro lugar donde las cosas se dieron de manera muy interesante fue en la capital de Israel, en Jerusalén. En Jerusalén, el actual alcalde Moshe León ganó por 86% de los votos. Recordemos que en Jerusalén se votaba, en todos, ¿no? Pero sí, se votaba por un lado al intendente y por otro lado al consejo municipal. La victoria fue por primera vez en mucho tiempo, no fue reñido el debate entre estas dos personas, primera vez en mucho tiempo. Después vamos a desmenuzar un poco eso en la entrevista con Mario. Exactamente. Fue muy interesante de ver. Y el ayuntamiento de Jerusalén quedó extremadamente, perdió a los moderados, quedó del lado de los ortodoxos, más que nada. De la Torá y Shas son dos partidos que juntos, solos, tienen 40% de los votos en Jerusalén. Sí, hay que decir 40%. Que hicieron una campaña tremenda. Bueno, Deri hizo una campaña muy grande para que esto suceda, digamos. En particular, lo que vemos es que Shas no solamente en Jerusalén tiene una muy buena victoria, sino que
logró desplazar al alcalde de Elad, una ciudad que de repente se convirtió en un símbolo para el sector ultraortodoxo. El alcalde era Israel Parush y lo desplazó a favor de su candidato, Yehuda Botbul. Vemos un crecimiento en todo el país de estos sectores, no solamente el religioso, sino también el sionismo religioso. Los dos lo vemos. Evidentemente Deri no escatimó en recursos para hacer sus campañas. De hecho, va a poder lograr nombrar personas muy importantes, no solamente de Jazz, ¿no? Jazz es un partido religioso, por si no lo dije antes, si alguien no lo tiene en cuenta. Va a poder nombrar personas en puestos clave, no solamente en Jerusalén, sino también en Tel Aviv. Fíjense el crecimiento de los partidos ultraortodoxos. Bueno, Johnny, vos recién decías que no estaban escatimando fondos. Bueno, quien no está escatimando fondos tampoco es Miri Regev. Y esto es según lo que dicen desde el ejército y tiene que ver con el acto de Yom Ha'atzmaut. Johnny, falta un montón todavía para Yom Ha'atzmaut. Falta un montón, pero... Pero no falta tanto, digamos, teniendo en cuenta que hay que organizar un acto, ¿no? No solo no falta tanto, es un Yom Ha'atzmaut muy especial, muy complicado, muy sensible. Bueno. Yo te voy a recordar que en Yom HaZikaron, tanto de Bennett como de Netanyahu, yo los recuerdo porque estuve en Har Herzl en esos momentos, la cantidad de bronca que había hacia los líderes, hacia los primeros ministros, era increíble. Y esto puede que lo volvamos a ver. Por eso me parece que se está armando todo con tanto tiempo, digamos. Sí, puede ser, puede ser. Lo cierto es que hay muchas críticas hacia Miri Regev, principalmente por parte del ejército. Sí, altos funcionarios del ejército expresaron su consternación por la ceremonia de las antorchas, sí, así se les llama, que está planificando la ministra Miri Regev. Esto es, como decía, para lo que es Yom Ha'atzmaut, ¿sí? El Día de la Independencia, que es en mayo. Ahora les voy a decir bien la fecha, creo que es el 16 de mayo. Lo que dicen es que se planeó de manera ostentosa, ¿sí? Y de una forma distante, como que no está conectada con lo que es el 7 de octubre, ¿sí? Que no realza el heroísmo del 7 de octubre y que exagera el desastre. Los altos funcionarios criticaron, sí, este carácter de la ceremonia, que según Miri Regev lo definía, era una ceremonia de la victoria total. Las fuerzas de defensa desempeñan un papel central en lo que es también, y esto hay que decirlo, los preparativos para esta ceremonia, que se celebra, como decía recién, en el mes de mayo. Y en ella participan altos funcionarios del sistema de defensa junto con soldados también. Como parte de estos preparativos de la ceremonia, recientemente se celebraron reuniones entre los distintos equipos de trabajo, ¿sí? Que deben responder a las demandas de los organizadores. En este caso, está encabezado por la ministra Miri Regev. Ella decidió que la ceremonia de este año sería una señal del heroísmo israelí. Y el mes pasado escribió en sus redes sociales lo siguiente, dijo: este año la ceremonia tendrá un aspecto diferente a la luz de los distintos acontecimientos del 7 de octubre, la fecha en que tuvo lugar el mayor acontecimiento terrorista en la historia del Estado de Israel, a raíz del cual fuimos a una guerra que no tiene justicia. Desde el 7 de octubre hemos tomado conciencia y seguimos tomando conciencia de innumerables actos de heroísmo que se reflejan, entre otras cosas, en esta ceremonia de las antorchas. Lo cierto es que altos funcionarios del ejército que conocieron recientemente los planes que tiene Miri Regev para esta ceremonia, dijeron que se planea que sea una de las ceremonias más grandes y ostentosas del Día de la Independencia, y según ellos el problema es que está desconectada de la realidad del país, tanto en general como también del ejército en particular, ¿sí? Así como también dicen de los sentimientos de la opinión pública, que todavía, lo venimos hablando con Connie, con toda la gente, no se recupera del desastre. ¿Sí? Estamos en trauma todavía, muy abierta, como lo venimos diciendo. En conversaciones que tuvieron lugar recientemente sobre este tema, funcionarios del ejército afirmaron que no entienden cómo es posible celebrar una ceremonia tan extravagante que implicaría, entre otras cosas, ¿sí?, altos costos, mientras que hay secuestrados en Gaza, cuando los soldados todavía están luchando en el frente, los evacuados no volvieron a sus casas tanto en el norte como en el sur, y cada día, lamentablemente, escuchamos de soldados muertos, caídos en batalla y heridos también. También dijeron a los equipos que prefieren celebrar un acto más modesto, sí, más chico del que está previsto, antes que esta celebración ostentosa que, repito, dicen que está desconectada y que ignora la situación actual.
La Organización de Ceremonias y Eventos declaró que la ceremonia de este año abordará, como decía, el heroísmo israelí y al mismo tiempo hará hincapié en los terribles acontecimientos del 7 de octubre. La ceremonia, que se encuentra por ahora en sus etapas iniciales de organización, será digna de un Estado, será respetuosa y expresará con sensibilidad lo requerido al sentimiento de nuestro pueblo en este difícil momento, junto con la santificación de los valores de la memoria, el heroísmo y la unidad. Cuando finalicen los trabajos de conformación de la ceremonia, se publicarán tanto sus características como, y este es un tema muy importante, el presupuesto con la transparencia requerida. Lo cierto es que Yom Ha'atzmaut es el 13 de mayo, así que falta un poquito más de 2 meses para Falta esto. un poquito más de 2 meses. Yo insisto, a esto hay que prestarle atención, a lo que va a pasar, y también a Sí, Yom a Yom HaZikaron. HaZikaron. Yom HaZikaron últimamente es un espacio de protesta. No sé si está bien o está mal, honestamente, pero lo vemos últimamente. Sí. Vamos a pasar al plano internacional. En el plano internacional tenemos una noticia. A ver, voy a volver a la primera noticia. No voy a volver a lo de los secuestrados. Ahora van a ver por qué. Ayer habló el presidente estadounidense Joe Biden, perdón, el lunes por la noche, o sea, el lunes a la madrugada de aquí, habló el presidente estadounidense Joe Biden. Habló en un programa de NBC, de la señal NBC americana, que se llama Late Night with Seth Meyers. Él dijo que Israel tiene que hacer las paces con los palestinos para sobrevivir, usó la palabra sobrevivir, al tiempo que advirtió que el gobierno increíblemente conservador le va a costar a Israel un apoyo internacional. Las tensiones entre Biden y este gobierno, y yo insisto en decir las tensiones entre Biden y este gobierno, y no las tensiones entre Biden y Netanyahu, porque honestamente creo que se vio ya que no hay una cuestión personal. A nivel personal son muy cercanos Biden y Netanyahu, pero evidentemente hay una cuestión personal, hay una cuestión hasta de tacto entre Biden y este gobierno. Las tensiones se vienen viendo cada vez más, e insisto, sube la temperatura, digamos, a medida que nos acercamos a unas elecciones que no van a ser fáciles para Joe Biden en Estados Unidos, con lo que muy probablemente termine siendo un rematch entre Trump y Biden, reviviendo aquella elección de 2020. Lo cierto es que Biden dijo en esta entrevista que está cerca un alto al fuego temporal en Gaza, esto que les comenté, dijo que probablemente el lunes ya tengamos un alto al fuego. Insisto que esto está relacionado con el supermartes, las elecciones del martes. Dijo que Israel acordó, esto es una noticia que aquí no se confirmó. Nosotros intentamos confirmarla con gente del ejército y todavía no lo pudimos hacer, pero dijo que Israel acordó pausar la ofensiva militar en Gaza durante el mes del Ramadán. Algo que, por lo menos acá no se había manejado de esta forma la información. Se sabía, o sea, estamos hablando de un alto al fuego, producto del intercambio de secuestrados, pero nunca habíamos hablado de que Israel tome el Ramadán en cuenta como para pausar la ofensiva, algo que se relaciona con que Gallant ayer había dicho que jamás quería usar el Ramadán para hacer otros 7... Como una épica también. Exactamente. Acá Biden está diciendo, bueno, Israel acordó pausar la ofensiva en el Ramadán. También dijo que es sionista, esto lo dice siempre él, pero dijo algo que es una frase que, a ver, va a ser muy fuerte para quienes lo apoyan y para quienes no. Pero dijo, la única forma que tiene Israel de sobrevivir, muy fuerte, la única forma que tiene Israel de sobrevivir es con un acuerdo. Dijo, esto no en relación al acuerdo con Hamás, sino a hacer un acuerdo con los palestinos. Básicamente, hacer la paz con los palestinos. Decía, tienen que entender, decía Biden, que Israel tiene que aprovechar la oportunidad de tener paz y de traer seguridad para los israelíes y los palestinos que están siendo utilizados como peones de Hamás. O sea, adopta esta narrativa, si queremos, sionista, y él se identifica como sionista, pero dice, esta es la única forma de Israel de sobrevivir, lo cual es muy fuerte de escuchar. Dijo que el alto al fuego temporal nos da un tiempo para avanzar en direcciones que muchos países árabes están dispuestos a seguir. Esto yo le puedo poner subtítulos muy fácil. Biden viene diciendo hace rato, y Blinken también lo dijo, que si se llega a un acuerdo que termine con la guerra,
va a haber una normalización con Arabia Saudita. Esto lo vienen diciendo hace rato. Arabia Saudita viene diciendo, bueno, para eso hay que reconocer al Estado palestino. Entonces hay que ver cómo se maneja esa situación. Pero Biden lo dijo en discursos públicos, no se puede volver al 6 de octubre. Él cree que la única salida de esto es con un Estado palestino. Y de hecho, lo venimos comentando, muy probablemente nosotros veamos la salida por etapas, el acuerdo por etapas, porque Estados Unidos está convencido que puede negociar mucho mejor los términos durante las etapas, o sea, durante la tregua, ¿no? Claro. También hablando de Netanyahu, Biden le dijo al conductor de este programa que si Israel continúa con este gobierno increíblemente conservador que tiene y con Itamar Ben-Gvir, que es el ministro de Seguridad Nacional que tenemos en estos momentos, y otros, dijo, van a perder el apoyo de todo el mundo y eso no es del interés de Israel. O sea, algo que venimos viendo, que siempre hablamos, ¿no? De la ventana de legitimidad a nivel internacional que se viene cerrando y está muy relacionada con esto. Por último, Netanyahu entró en este juego, le respondió a Biden, hizo un video en hebreo. Yo creo que es interesante ver cuándo en hebreo, cuándo en inglés. Claro, sí. Por eso lo remarco. Son distintos los contenidos. Son distintos los contenidos. Entonces, por eso lo marco. Hizo un video en hebreo. También, entre paréntesis, jamás también cuando habla en árabe y en inglés son dos cosas distintas. Sí, lo mismo Agari también, y Agari cuando también. habla de todos. Bueno, en este sentido, Netanyahu hizo un video en hebreo donde dijo que desde el comienzo de la guerra estuvo liderando una campaña diplomática cuyo objetivo es frustrar la presión para poner fin de manera prematura a la guerra, y dijo, y al mismo tiempo ganar apoyo para Israel. Dijo después, tenemos éxitos significativos en esta área, y allí señaló una encuesta de Harvard, que se publicó el lunes, que dice que el 82% de los estadounidenses apoya a Israel en su guerra contra Hamás. Yo lo que voy a decir es que no sé si Netanyahu lo señala esto a modo de, entre comillas lo digo, amenaza a lo que se viene el martes para Biden, o si en realidad está negando todas las historias de antisemitismo en Estados Unidos, porque si el 82% lo apoya a Israel. Pero bueno, lo que sí dijo Netanyahu es que en el video que nos da otra fuente de fuerza para continuar la guerra contra Hamás, y habló hasta la victoria total, como lo viene diciendo. Sí, la retórica de siempre. Claro, viene diciendo hace rato, vamos a seguir hasta la victoria total. Lo cierto es que Biden está apurado, él necesita que esto se termine. Según lo que nos comentan a nosotros fuentes de inteligencia, él habría dado un ultimátum tanto a Qatar como a Israel, y podríamos esperar este mismo viernes una definición al respecto. Veremos si esto se da así y veremos si la presión de Estados Unidos o la presión interna que tiene Biden es suficiente para darle un final a esta situación. Bueno, con esto vamos a dar por terminado nuestro resumen de las últimas 24 horas. Muy bien, nosotros vamos a pasar a hablar con Mario Schneider, sí, vamos a analizar un poquito las elecciones, los resultados de las elecciones, lo que vamos teniendo hasta ahora, ¿no? Porque exactamente, hay datos que todavía no están. Exactamente, así que vamos a poner un poquito de música, sí, y ya volvemos con él.
segundo bloque en CAN en español y ya nos encontramos en línea y en video con Mario Schneider, nuestro analista político, con quien vamos a hablar un poquito sobre las elecciones municipales. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Te saludan Jessy y Johnny. Hola. ¿Estás ahí, Mario? Sí, ¿me Ahí escuchan? Ahí está, perfectamente. Mario, Ya, bueno, quería hablar un poquito en principio. sí, Ayer comentábamos con Johnny recién al aire que fuimos a votar los dos. Un sí, minuto cada uno tardamos. Y sí, hablamos de la participación de un 45%, una cifra bastante más baja de años anteriores. ¿Cómo sí. podemos analizar en principio estas cifras? Bueno, básicamente votaron en un minuto y eso tiene que ver con el número de electores que fueron a votar, que es menos de la mitad de los electores posibles. Dijiste tú un 45 y poco por ciento. Yo creo que han llegado ya a un 49%, pero igualmente es un 6% menos que en la última elección municipal, que fue en el 2018. Las elecciones municipales son cada 5 años. Y esto es un problema, aunque no sabemos ni los resultados finales, ni el porcentaje final de voto, porque está el problema de lo que se llama aquí los sobres dobles, que es toda la gente que ha votado fuera de su urna habitual. O sea, hay mucha gente en hospitales, hay muchísimos reservistas. Yo no sé, no tengo el número preciso, pero seguramente hay más de 100.000 reservistas que son parte del caudal de votos y que probablemente la mayoría de ellos sí han votado, y eso va a haber que agregarlo a todo esto, más allá de los diplomáticos, la gente que está navegando por algún lugar del mundo. Pero digo que hay un caudal muy grande de votos que va a hacer aumentar el porcentaje, se va a acercar a lo que fue la última elección. Pero de cualquier manera, también la última elección, la de 2018, fue una elección de muy pocos votos. 56% es muy bajo comparado con los porcentajes históricos que al principio de Israel eran sobre el 75% y luego lentamente fueron descendiendo hasta llegar a lo que hemos llegado hoy. Eso explica por qué en un minuto lograron votar y pudieron volver a hacer todo lo que estaban haciendo antes, ¿no? Ahora, Mario, te saluda Sí, Johnny antes que nada. sí. Hola, John. Quiero saber una cosa, ¿no? Sí, Estos votos que todavía no conocemos, los votos de los sí, Hayalim, de los soldados, sí. pueden llegar a cambiar ciertas, no sé si ahora vamos a hablarlo, pero ciertas tendencias que vimos que yo tomo como sorpresas, cuestiones que sucedieron en Haifa, cuestiones que sucedieron aquí en Jerusalén. ¿Pueden llegar a cambiar estos números o podemos entender que ya está? No, no está, porque de cualquier manera, aún sin el cuenteo de los votos de sobre doble, el resultado final va a estar el 2 o quizás el 3 de marzo, porque hay que contabilizar todo y terminar la elección con lo que se llama el recuento oficial. Lo que hemos visto hasta ahora son análisis estadísticos de la votación hasta ahora. Claro que sí, que las grandes victorias, por ejemplo, el 81.5% de Moshe León en Jerusalén, o la victoria de Ron Huldaí en Tel Aviv, ya son casi seguras, porque el resto de los votos van a seguir más o menos la tendencia de los votos generales. No es que en los sobres dobles se pueda dar un vuelco total, pero lo que pasa es que tenemos también segundas vueltas, como por ejemplo en Haifa, ahí sí que los sobres dobles pueden cambiar, porque donde hay poca diferencia, bueno, en Haifa hay bastante diferencia, pero en los lugares donde hay mucha competición, donde los porcentajes son muy cercanos, sí, los sobres dobles pueden cambiar. En general, no.
Y te diré una cosa importante, Johnny. Aquí hay mucha tensión por lo que ha sucedido, pero relacionar los votos de la elección municipal con las tendencias de un posible voto nacional en este momento es un error. ¿Por qué lo decís, Mario? Y porque mira quienes han ganado, Ron Huldaí gana en la ciudad económicamente más importante de Israel, que es Tel Aviv. Ron Huldaí tiene el apoyo del Partido Laborista, o sea, es una persona que viene de la socialdemocracia israelí, y esto no quiere decir que vaya a ganar una elección nacional un ex socialdemócrata o una persona que viene de esa fuente ideológica. Moshe León, por ejemplo, está ligado a Víctor Lieberman y apoyado por la mayoría ultraortodoxa de Jerusalén. Eso tampoco quiere decir que va a haber un gobierno donde el apoyo ultraortodoxo sea el pivote central. Y Yona Yab es un viejo candidato también del centro, diría yo, centro izquierda en Haifa, y tampoco eso predice qué va a pasar a nivel nacional, porque ustedes tienen que tener en cuenta que la votación municipal en Israel está dividida en a ver cómo se dice ptakim en español, que no me, ves que ya no me recuerdo el español. Claro, 2 boletas, ¿no? 2 boletas. Una es para el alcalde o el jefe del Consejo Regional, porque se vota también por municipalidades y también por consejos regionales, y la otra es por el consejo, por lo que sería el parlamento local. Y yo diría que si uno quiere hacer un análisis real, vale más la pena ver cómo le va a cada partido de los grandes partidos dentro del consejo, de cada consejo municipal o consejo regional, más que la figura central que sería el alcalde que ganó en tal o cual municipalidad. Claro, exactamente a eso quería ir. Por ejemplo, tenemos en el caso de Jerusalén, Moshe León ganó, pero si uno va al desglose después de lo que es la Moatzá, y lo que es el consejo, tenemos los partidos ultraortodoxos liderando, y te diría más, nosotros estamos acá en Givat Shaul, en el barrio de Givat Shaul, el barrio, uno de los barrios con mayor porcentaje de participación en votación, un barrio ultraortodoxo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos leer esto? Y vemos también el partido de Moshe León bastante más bajo, como diciendo, el apoyo no es por él, personalmente. No, el apoyo es la decisión de los consejos rabínicos, del Consejo Rabínico Ashkenazí, el Consejo Rabínico Sfaradí, Jajamea Torah, Gdoleya Torah, cada uno tiene un nombre distinto, porque ellos deciden por quién tiene que votar ese sector de la población. Y otra cosa engañosa con el voto ultraortodoxo es que los porcentajes de voto de los ultraortodoxos son mucho más altos que los de la población secular, porque en la población ultraortodoxa simplemente se obedece la voz del rabino. No llegan de cualquier manera al 80, 100%, pero tienen un 10, 15% más de votos, que son votos disciplinados, que sí van a votar porque tal rabino, tal Gadola Torah o Jajam Torah les ha ordenado que tienen que votar por tal o cual candidato. Muy significativo, miren los resultados en Bnei Brak, donde la competencia es entre partidos ultraortodoxos. Es muy interesante también cómo compiten uno con el otro y quién termina ganando en este tipo de competiciones electorales. Mario, ¿qué pasa con los movimientos más liberales? Vos comentabas recién que Ron Huldaí, por ejemplo, que está acompañado por Abodá o que está bancado por Abodá, pero también él compitió con Yeshatid, o con una candidata de Yeshatid que también sería parte del movimiento liberal.
¿Esto puede llegar a hablar de un quiebre, por ejemplo, para unas futuras elecciones nacionales o no necesariamente? Y Johnny, naturalmente yo lo que tengo que contestarte como buen judío es con otra pregunta, y es ¿qué te recuerda todo esto? Y lo que te recuerda todo esto, te lo voy a decir yo para que no tengas que esforzarte, es que la última elección nacional, la cual termina ganando el Likud y formando un bloque de 64 parlamentarios, 64 miembros de la Knesset, Merav Mijaeli, que es la líder hasta ahora del Partido Laborista, se negó a hacer una coalición con Meretz. Y por lo tanto, lo que sucedió fue que los votos de Meretz, que se acercaban a 4 parlamentarios, pero eran menos, votando separado por el Partido Laborista y por Meretz, el voto de Meretz se perdió. Y teóricamente, si no se hubiera perdido el voto de Meretz, y también se perdió el voto de Balad, que tampoco llegó al 3.25% de los votos emitidos para entrar en el Parlamento, hubiera habido un empate entre los dos bloques y hubiera sido imposible formar un gobierno de la misma manera que fue imposible formar gobierno después de las elecciones anteriores que tuvimos durante 3 años. Si bien recuerdan ustedes, tuvimos 5 elecciones nacionales, ¿verdad? Entonces, el problema del quiebre del grupo secular es un problema muy grave y es válido hasta este momento. Muy bien señalas tú el caso de Tel Aviv, donde hubo una competencia a nivel personal entre Ron Huldaí y Orna Barbibai. Pero fíjate, otro problema del secularismo político en Israel, y es que tanto el origen de Ron Huldaí como el origen o base de legitimidad profesional, política, de ambos es militar. Ron Huldaí fue el comandante de la escuadrilla 201, los Phantom, ¿no? La escuadrilla más importante de Phantom en la guerra de 1973. Y luego él se retiró del ejército y se dedicó a la educación y más adelante a la política, y lo tenemos aquí como alcalde de Tel Aviv hace 2 décadas y más. Y Orna Barbibai viene también del ejército. O sea, Orna Barbibai es general de ejército. O sea, aquí hay otro problema, y es el problema de que en el secularismo, no habiendo rabinos, hay una fuerte tendencia a otorgar liderazgos a exmilitares. Y eso ha sucedido todo a lo largo de la historia de Israel, diría yo, después de Ben Gurión y Levi Eshkol. Los generales han sido siempre muy importantes. Moshe Dayan, Arik Sharon, Yitzhak Rabin. Y ahora, bueno, las elecciones municipales tienes algunos casos donde esto es bastante notorio. Ahora, particularmente de Abodá, Sí. Abodá últimamente en las encuestas, por ejemplo, se decía que no pasaba el mínimo. Sin embargo, estamos viendo que en Tel Aviv, que es una ciudad de no poca importancia, por lo menos retiene su lugar. Y en Beersheba también, y Beersheba es una ciudad donde ganó también Sí, 96%. claro, un porcentaje Bueno, muy grande. bueno, Beersheba, Rubik Danilovich Exactamente. es un caso muy especial de un alcalde muy exitoso. Él es considerado como un alcalde muy exitoso, pero compitió contra sí mismo. O sea, no tenía rival, por lo tanto ganó con un porcentaje altísimo de votos. Parecieran elecciones soviéticas, ¿no? 96.5%, ¿no? Eso en elecciones democráticas donde hay más de un candidato no sucede, pero con un candidato sí sucede, y esa es la explicación, ya que en las elecciones municipales la división entre el voto al alcalde y el voto al consejo municipal produce un fenómeno en cierto sentido personalista y populista.
Ron Huldaí tiene apoyo no solo del Partido Laborista, sino de muchísimos seculares en Tel Aviv que por diversos motivos, como yo señalé, esta cuestión de la escuadrilla 201, yo hablé con él ayer, él andaba caminando por aquí, por la calle en Tel Aviv y pasó por donde estaba sentado yo con un amigo y conversamos con él un poquito sobre problemas municipales. Él naturalmente preguntaba a cada uno si ya has votado y le dijimos que habíamos votado. Y él tiene ese aura militar por un lado. Hay gente que por el hecho de que él fue lo que fue en la Fuerza Aérea Israelí, ya es suficiente para votarlo, porque eso, especialmente en una época de inseguridad general como la época que estamos viviendo, y dicen que el factor central en esta elección fue la falta de seguridad general que la gente tiene con respecto al país, y esto refleja también en el ámbito municipal. Él tiene ese pedigré que la gente le da gracias todavía por algo que pasó hace 50 años y que lo sigue llevando adelante aunque no sean laboristas. María, ¿Comprenden ustedes? Eso existe, eso es parte del ethos político israelí o cultura política israelí. Mario, ¿y Sí. qué pasó con los grandes partidos, digamos, con el Likud en las distintas ciudades? ¿Cómo podemos leer el desempeño? Bueno, acá hay otro problema. El Likud ya proclamó, o sea, el vocero del Likud ya proclamó que estas elecciones fueron una gran victoria para el Likud. Pero hay un pequeño problema con eso y es que nosotros vimos muy claramente que muchos candidatos provenientes del Likud antes de la elección se distanciaban del Likud, no se asociaban con el Likud porque existe el problema del gobierno presidido por el Likud, sobre el cual mucha gente siente directamente desconfianza o diferencia o alejamiento o alienamiento, si quieren ustedes. O sea, existe un problema, por ende yo no tomaría muy en cuenta que gente proveniente del Likud haya ganado aquí o allá. Yo creo que nuevamente el personalismo es muy importante. El caso clásico es, creo, Batiam, Lagiani, ¿no? Que es un personaje que fue en su momento llevado a juicio por corrupción. Bueno, pasó todo lo que pasó y ya está de vuelta. Y yo no creo que este tipo de gente hoy día vengan en nombre del Likud y por supuesto que no asociados directamente con Netanyahu, porque esa asociación a nivel de la población israelí hoy es problemática. Mario, quiero hablarte un poquito, que nos hables un poquito de las sorpresas, no sé si definirlo así, que hubo en las elecciones. Una es, entiendo que es Haifa, y la otra Sí. es esto de una moatzá, de un consejo municipal en Jerusalén, controlado básicamente por los ortodoxos. ¿Es una sorpresa esto? Ni la una ni la otra son sorpresas. O sea, para mí la sorpresa en Haifa es que Yona Yahab, que era el candidato popular, ahora, entre otras cosas, por el fracaso de la administración de la exalcalde, de la que ha perdido la elección ahora, Yona ya podía o tenía que haber ganado en la primera vuelta, pero no lo ganó porque hay otro candidato fuerte que se llama David Etzioni, que recibió un 21.9% de los votos y con él va a la segunda vuelta, pero probablemente Yona ya, por la diferencia que hay, va a ganar la segunda vuelta. O sea, aquí yo creo que no hay sorpresa, las encuestas le daban a Yona Yab la victoria inclusive en la primera vuelta. El caso de Jerusalén es un caso atípico desde todo punto de vista, porque en Jerusalén hay otro problema que nadie quiere mencionar porque causa incomodidad. Un tercio de la población de Jerusalén es árabe, con derecho a voto, que no vota en las elecciones municipales, porque hay una decisión histórica
del liderazgo palestino y luego de la autoridad palestina de que votar en las elecciones municipales de una Jerusalén unida y que es la capital de Israel y que no tiene teóricamente que ver con una posible capital palestina o lo que sea, es algo que la población árabe no puede aceptar porque sería otorgarle legitimidad a la unificación de Jerusalén. Entonces tenemos un tercio de la población que no vota. Luego tenemos el voto de los candidatos ultraortodoxos que yo lo expliqué como muy disciplinado, porque donde los rabinos dicen que hay que votar y por quién hay que votar y por qué lista hay que votar, van ellos y votan. Y luego tenemos el caso de Moshe León, que fue en la elección anterior un candidato de compromiso y ganó la elección anterior sin tener a nadie en el Consejo Municipal, o sea, el único que tenía directamente en el Consejo Municipal era él mismo. Pero Moshe León en Jerusalén, al parecer, realizó una buena administración. Y yo les voy a decir algo que no sé si ustedes se han dado cuenta viviendo por allá o trabajando por allá, y es que a mí me ha tocado ir algunas veces a Jerusalén y, por ejemplo, el gran cambio que yo noté en el centro, que estaba mucho más limpio de que lo que estaba cuando yo vivía allá, digamos, que yo viví 50 años en Jerusalén, y eso era resultado directo de la administración de León, probablemente, y luego están las ventajas que trae esta línea de tren ligero, que se va lentamente expandiendo, etcétera, etcétera. Entonces aquí tenemos una rara combinación de un candidato de compromiso con un consejo municipal que va siendo o va reflejando a lo que se va tornando una mayoría demográfica en el momento que un tercio queda eliminado y que el voto secular es un voto de ausencia. En Jerusalén, la población secular en gran parte no fue a votar. Y eso está bastante claro. Lo ha dicho Jessica antes con respecto a Givat Shaul, pero es así en todo Jerusalén. O sea, la población ultraortodoxa vota y la población secular vota en porcentajes mucho más bajos. Mario, ¿vos pensás que Sí. el hecho de que pudimos desarrollar en el día de ayer elecciones que se llevaron a cabo de modo tranquilo, ordenado, puede abrir una especie de puerta para elecciones generales? No, no creo en una situación de guerra, me parece muy difícil, aunque esto ya sucedió históricamente. Ustedes saben que la primera elección general fue en enero de 1949, cuando Israel todavía estaba en guerra con sus vecinos. O sea, ya se estaban empezando a firmar los ceses de fuego, pero todavía había guerra. Y que en 1973, inmediatamente después de la guerra, hubo una elección que fue pospuesta por la guerra, la cual terminó ganando Golda Meir, que era la candidata de todo del Partido Laborista y de todos aquellos que habían sido acusados por el desastre militar y social que sufrió Israel en la guerra de Yom Kippur. De cualquier manera, el problema sería el siguiente. Hay muchísima gente desplazada en Israel que está viviendo fuera de su lugar de residencia, lo cual ya es un factor que influye sobre el porcentaje de votos. Hay muchísima gente en el ejército y no es sano, o sea, lo más sano sería que haya una situación de calma o posguerra en la cual la gente pueda libremente ir a votar. Fíjense ustedes, ayer fue un día relativamente tranquilo desde el punto de vista de las fronteras, pero cayeron un par de misiles en Ashkelon. O sea, el temor del ataque misilístico existe, y ni hablemos de la frontera norte, donde la gente está desplazada, pero cayeron misiles. Y ni hablemos de otro hecho que la gente deja pasar de lado, y es que tenemos, en Israel hay 197 ciudades más grandes y más pequeñas
y 45 consejos regionales. 11 de estas municipalidades y consejos regionales ayer no votaron. Y la elección en estos lugares, que son los lugares de desplazados, o sea, los lugares en torno de la Franja de Gaza, incluyendo Sderot y Ofakim, y los lugares alrededor de la frontera norte de Israel, incluyendo Kiryat Shmona, que es una ciudad relativamente grande, han sido desplazadas hasta el 19 de noviembre próximo. Imagínense ustedes que esto en una elección nacional no se podría hacer. Claro. Por ende, todos aquellos que dicen que quieren una elección nacional ahora y la quieren por motivos políticos, porque saben que en este momento el cuadro de las encuestas es lo que es, y no lo voy a mencionar, tienen un argumento, si quieren ustedes, protocolar, formal, en contra, porque la intención cuando se realizan elecciones es que la mayor parte posible de la población vote sin que haya impedimentos. Y aquí hay impedimentos que se muestran en el hecho de que 11 municipalidades y consejos regionales han desplazado su elección hasta noviembre próximo. Noviembre próximo son muchos meses en adelante. Sí. Exactamente. Bien, Mario, la verdad se nos acaba el tiempo, pero muy interesante y la verdad te agradezco por tu tiempo, por hacer tan claro esto. Bueno, me alegro. Si logro aclarar algo, me alegro. La otra que puedo aclarar es la imagen de vídeo, de televisión que ven ustedes, porque como ven, yo tengo el cabello muy claro. O sea, más claro imposible. Mario, vos no lo estás viendo, pero Johnny no tiene cabello directamente, tiene así cabello, que está exactamente. todo bien. Pero, ok, pero entonces él, pero como anda por la calle, tiene una parte de la cabeza oscura porque se va tostando con el sol, pero yo ni Claro. eso tengo. Mario, Ok, se nos va el bueno. tiempo, te tenemos que dejar, pero muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Bueno, que esté muy bien hoy post elecciones. Gracias, Gracias. vos también. Chau, Макароны chau. Макфа изготовлены Bien, nosotros исключительно nos из vamos, отборного зерна. aunque ahora estamos escuchándolo en ruso, pero ya no. Ya no, ya no. Nosotros nos vamos y nos volvemos a encontrar mañana, ya no tenemos más tiempo. Sí, no, solo que nos sigan en YouTube, can.reca.oficial con doble Exactamente. F. Hoy, 9 de la noche, tenemos un informe, mañana a las 2 de la tarde el programa. Chau. Chao.